Nuevamente la presentación. Bienvenidos a la Escuela de Campo Virtual 2020, un espacio en el cual hemos, de iniciativa de la UMATA de Barranca Bermeja, en la cual se están abordando temas de interés agropecuario. En el día de hoy pues tenemos la nutrición en la palma aceitera, principios para un alto rendimiento. Hoy nos acompaña el ingeniero Vladimir Bravo, que es de origen ecuatoriano. Es ingeniero en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, especializado en el manejo de microorganismos benéficos para la agricultura. Actualmente es jefe de investigación y desarrollo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, ANCUPAVA, en Ecuador, y está al frente del Laboratorio de Investigación en Biotecnología del Centro de Investigación en Palma Aceitera. Se ha formado como investigador en el cultivo de palma aceitera, llevando a cabo investigaciones con bacterias y hongos como biofertilizantes, hongos y nemátodos en el manejo integrado de plagas. En la actualidad está llevando a cabo investigaciones con reguladores de crecimiento para el desarrollo de frutos en el cultivo de híbrido interespecífico O por G. Doctor ingeniero Bravo, nuevamente por favor un saludo. Muchas gracias, Vladimir. Un cordial saludo a todos los asistentes al evento. Espero que toda la información que se pueda transmitir aquí sea de utilidad, sobre todo porque hay principios muy útiles que deben ser aplicados realmente para poder cambiar estos rendimientos que no están siendo los adecuados. Espero que esto sea valioso para todos ustedes. Gracias, ingeniero Vladimir. El doctor Cristian, por favor, un saludo a la audiencia que nos acompaña en este momento, nuevamente para que lo puedan escuchar, por favor. Sí, mi doctor Vladimir, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, perfectamente. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Darle la bienvenida nuevamente a nuestros productores agropecuarios, a la comunidad de Barranca Bermeja, en esta importante ponencia, la cuarta que tenemos desde las escuelas de campo virtual. Sabemos el momento en el que estamos viviendo y he sido reiterativo en que nos ha tocado cambiar el chip y utilizar las herramientas tecnológicas para poder llegar a nuestros productores agropecuarios. Hoy tenemos un importante tema, un importante evento, y es el tema de la nutrición en el cultivo de palma. Cultivo o el renglón productivo bastante importante en nuestro distrito, como lo mencionaba, en la región del Magdalena Medio. Hoy tenemos en Barranca Bermeja cerca de 6.800 hectáreas de palma sembradas, y con esto digo que es bastante importante, y es por eso que hemos traído esta importante ponencia con un expositor, un ponente de talla internacional, con conceptos claros para poder actualizar a nuestros productores agropecuarios en el renglón de palma, brindando el conocimiento de los principios para el alto rendimiento de este cultivo. Agradecerle al ingeniero Vladimir Bravo por aceptar la invitación y poder compartir sus conocimientos a la comunidad de Barranca Bermeja, el departamento de Santander y el país. Sin más preámbulo, darle gracias a nuestros profesionales de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Barranca Bermeja, porque han aceptado el cambio, han querido que lleguemos a nuestros productores agropecuarios de esta manera, y hemos recibido de muy buena manera nuestros productores agropecuarios. Hemos identificado que ha sido una alternativa para poder continuar el proceso de aumentar productividad en el sector agropecuario y dinamizar la economía que tanto lo necesita. Entonces, pues, darle el paso al ingeniero Vladimir para que nos regale esta importante ponencia, y una vez más gracias a la comunidad de Barranca Bermeja por aceptar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, de Vladimir a Vladimir, la audiencia es toda suya, ingeniero. Bienvenido. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Listo, muchas gracias. Voy a iniciar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que se la puede observar? Claro, ingeniero. Ya en este momento lo estamos observando. Ya quedó Listo, perfectamente entonces. compartida. Adelante. Listo, entonces. Pues bueno, como
Ya me presentaron, mi nombre es Vladimir Bravo, soy de Ecuador, trabajo en el cultivo de palma aceitera hace 10 años aproximadamente atrás y he formado mi trabajo más que nada en el área de investigación. Aquí en el Ecuador, en la institución en la que yo trabajo, hemos desarrollado investigación en diferentes áreas del cultivo y una muy importante es la nutrición. Sin duda alguna, la palma necesita una nutrición adecuada para poder llegar a su potencial de rendimiento. Caso contrario, vamos a tener los problemas que se están presentando. Por comentarles que acá en el Ecuador el tema del rendimiento en el cultivo de palma es realmente bajo si lo comparamos con los estándares internacionales. Tenemos un promedio nacional de 12 toneladas por hectárea por año, lo cual viene bastante ligado al tema de manejo. Y dentro del manejo, uno de los factores claves está la nutrición. Básicamente hoy día voy a hablarles sobre los principios para el alto rendimiento. Y más que nada también quiero enfatizar que el cultivo de palma y el manejo en cada uno de los lotes y plantaciones tiene que ser muy específico. Muchas de las veces los palmicultores, por lo menos acá en el Ecuador, miran que a un vecino o un amigo le van bien con algún tipo de manejo y tratan de implementarlo. Y esto específicamente para la nutrición no es tan viable, porque la nutrición tiene que ser muy específica y eso es algo tal vez que lo voy a reiterar muchas veces en la presentación, pero es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Hay que ser más específicos con lo que estamos trabajando. No podemos seguir siendo tan generalistas, caso contrario vamos a tener problemas a futuro, porque ustedes saben que el cultivo de palma es un cultivo a largo plazo. Y todo lo que hagamos en el trayecto del desarrollo del cultivo va a repercutir a largo plazo. Así que comencemos, por favor. Antes que nada, pues quiero dar un énfasis a lo que es todo el preámbulo del manejo del cultivo de palma. Si bien es cierto, nosotros, o los técnicos, o los asesores, o los palmicultores, lo que les interesa es saber que tiene que poner 1 kilo de nitrato de amonio más 3 kilos de muriato de potasio. Realmente lo que tenemos que hacer es también ver un poquito más atrás. ¿Cuáles son los fundamentos por los que vamos a hacer esto? ¿Qué efectos va a tener cada una de las cosas que podamos aplicarle en la planta? Y esto de aquí podemos saberlo solamente si conocemos a nuestra planta, cómo es, cómo está formada, cómo se desarrolla, cómo ella produce. Así que hablemos un poco de los aspectos botánicos. Tenemos una palma. Esta palma es un palma híbrido interespecífico. Una de las cosas que es importante enfatizar es que el sistema radicular es un sistema que tiene raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, sin pelos absorbentes, lo cual hace que el sistema radicular en ciertas ocasiones pueda ser ineficiente, porque no es capaz de cubrir una gran superficie en el suelo de manera que la absorción de nutrientes no va a ser tan eficiente. Debemos trabajar mucho para que el sistema radicular sea lo más eficientemente posible. El estípite, pues bueno, es la estructura, soporta todas las estructuras foliares y aéreas de la planta y transporta los nutrientes. Uno de los órganos más importantes para el desarrollo de la planta es las hojas. Al igual que el sistema radicular, tenemos que ponerle mucha atención porque es un gran indicador. La gran mayoría de los problemas, tanto nutricionales como fitosanitarios, van a estar siendo reflejados en las hojas. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es cada una de las sintomatologías para poder tomar los correctivos adecuados. En el caso de las inflorescencias y los frutos, es lo que nos interesa realmente, es lo que sembramos palma para producir racimos de fruta que al final se traducen en aceite. Y tenemos que recalcar que la palma es una planta monoica, es decir, que ella puede producir tanto inflorescencias masculinas como femeninas dentro de la misma planta, pero en diferentes tiempos. Dependiendo de las condiciones, ella puede emitir una flor masculina o una flor femenina, y lo cual se va a traducir en nuestro rendimiento.
Si logramos que la mayor cantidad de flores que se producen sean femeninas, vamos a tener mayor rendimiento. Y también es una planta alógama, es decir, que tiene polinización cruzada. Ella puede generar el polen en sus flores masculinas y otra planta puede producir sus flores femeninas en estado receptivo y asimilar ese polen, de manera que ella se fertiliza a través de mecanismos como el viento, pero principalmente por insectos polinizadores. Por lo tanto, es una planta que puede ser ella misma la que se entregue y se haga todo lo que ella necesita, siempre y cuando tenga las condiciones necesarias. Si comenzamos a hablar de los principios para los altos rendimientos, tenemos que ver primero el sitio. Bueno, aquí no voy a hablarles mucho sobre el tema de la semilla. Lo que sí quiero decirles claramente es que la semilla para sembrar cultivo de palma tiene que ser una semilla certificada. Una semilla que venga de una empresa seria, que haya tenido un proceso genético, un proceso de selección, que no es un proceso corto, es un proceso que dura de más de 25 años y que todo este proceso haya generado una planta que vamos a sembrar en el campo. Eso es un campo muy grande, pero lo que sí es importante es que hay muchas empresas serias que producen, en el caso de la palma de origen africano, la palma, el híbrido tenera, que es el que más se cultiva comercialmente y el que tiene mejores rendimientos en este momento. Si hablamos un poco del sitio, tenemos que hablar de las condiciones climáticas. La precipitación es uno de los factores que más incide sobre el rendimiento. En este caso yo lastimosamente no pude conseguir mucha información detallada de la precipitación en su zona. Conseguí una información del año 2019, pero sí me gustaría, si es que es posible, alguien puede conseguirlo o alguien dispone, poder hacer una recopilación de la información, si es posible 10 años atrás, de todos los días, para hacer curvas de precipitación en las cuales podamos ver cómo se van desarrollando estos periodos a través del año. Y si es que habría esta información, también podríamos sacar información del déficit hídrico que se presenta. Sería importante, si alguien tiene y si lo podríamos compartir, incluso yo podría desarrollarlas esa información. Pero de manera general les puedo presentar que esta curva tiene 2 picos altos de producción y 3 picos bajos de precipitación, perdón, pero que al final del año ella puede acumular 2.700 milímetros. En el caso del cultivo de palma, lo que se necesita, las condiciones adecuadas de precipitación son de 2.500 a 3.500 milímetros por año. Pero lo más importante es que esta precipitación esté bien distribuida. Es decir, que en ningún mes tengamos menos de 150 milímetros de precipitación, lo cual implicaría ya un déficit hídrico para la planta. En este caso les puse una línea en donde estaría el déficit hídrico y podemos darnos cuenta que ventajosamente en su zona en este año no se ha presentado más que en 3 meses valores menores a ese valor de 150 milímetros. Por lo tanto, sería importante hacer, como les decía, unas curvas y unas tablas en las cuales tengamos el déficit hídrico real, porque si bien es cierto, vemos que en enero hay solo 52, en febrero hay 97, podemos desarrollar esto mucho más para ver con la acumulación de agua en qué punto está el déficit hídrico. Si realmente el déficit hídrico se puede ver en el mes de enero o con la precipitación acumulada y el exceso de agua que hay en el suelo, realmente no se ve. Sería importante eso detallarlo. Pero en contexto general, los 150 milímetros no deben ser superados de déficit hídrico en cada mes. Y lo ideal sería que no haya más de 200 milímetros de déficit hídrico acumulado en el año. Si nosotros hablamos de la radiación solar, pues bueno, necesitamos que la planta reciba al menos 5.5 horas al día de radiación que esté entre 13 y 15 megajoules por metro cuadrado. Si hablamos de la temperatura, debería estar entre 25 y 29 grados centígrados y en el caso del viento podríamos hablar entre 5 y 8 metros por segundo de velocidad. En este caso es importante sobre todo enfocado en áreas en donde la palma está sobre suelos altamente arenosos o turbosos, que es el lugar en donde un viento muy fuerte podría volcar a las plantas. En el caso de la selección del suelo también es muy importante. Es un tema que difícilmente se va a poder manejar y siempre tiene que ser bien seleccionado.
La topografía. La topografía de la planta no puede ser sembrada en pendientes mayores de 23% o 12 grados. Muchas de las veces hemos encontrado condiciones como esta foto en las cuales la planta está sembrada en una pendiente fuerte y normalmente se ven plantas de ese tipo, plantas que no producen, plantas que son flacas, raquíticas, en algunas ocasiones muestran clorosis, amarillamientos, secamientos de las hojas, y es porque básicamente ella no está en las condiciones necesarias. La disponibilidad de humedad es muy importante y ya hablamos de la precipitación a lo largo del año, pero la humedad en el suelo también tiene que ser considerada. El manto freático tiene que estar entre 70 centímetros y 1 metro bajo el suelo, porque la palma no tolera la inundación. En ocasiones hemos visto zonas como estas, en donde hay realmente ríos sobre el cultivo de palma. Si bien es cierto, las plantas no se ven que se afectan mayormente visualmente, el daño que puede generar estas inundaciones o estos encharcamientos en el suelo pueden ser muy graves y los problemas que se generan a nivel de raíz pueden desencadenar problemas mucho más graves y no solo de rendimiento, sino fitosanitarios también. Si hablamos que un manto freático tiene que estar al menos a 70 centímetros, esto implica que el hecho de que nosotros no veamos un suelo encharcado significa que el suelo esté bien, porque muchas de las veces no está a ras de piso el agua, pero sí bajando 10 centímetros o 20 centímetros, lo cual implica que el sistema radicular está de cierta forma inundado y eso puede generar pudriciones y daños en las raíces. Si hablamos de las propiedades físicas, la textura, la profundidad son cosas que tampoco podemos manejar de mayor manera y es importante tomar en cuenta porque muchas de las veces las plantas se siembran en suelos que tienen una capa arable muy fina y que a veces abajo nos encontramos con situaciones como estas, llenas de piedras, llenas de zonas muy compactas en donde no puede ingresar el sistema radicular y por ende la planta no puede desarrollarse muy bien. Y en el caso de las propiedades químicas, pues son algunos de los valores que más adelante los vamos a ver un poco más a detalle, pero que son muy importantes y que ventajosamente muchos de ellos los podemos manejar con el uso de la fertilización adecuada. Hablemos del funcionamiento de la planta. Pues la planta, como todas las plantas que nos enseñaron en la escuela, sabemos que recibe luz, absorbe el carbono, absorbe agua y produce oxígeno, lo cual implica que ellas son unos pulmones para la humanidad y además forma glucosa. Este es uno de los puntos más importantes en el cual les voy a hablar. La formación de los nutrientes que ella va a tener, la glucosa como tal. En este esquema podemos ver algo que es muy importante tener en cuenta para saber cómo se está desarrollando la planta. La planta asimila el CO2 y lo transforma a glucosa, lo cual podemos ver aquí que ese H2O es glucosa y absorbiendo el CO2. Cuando ella produce todo esta glucosa, del 100% de la glucosa, el 50% se va a respiración de mantenimiento. ¿Qué es la respiración de mantenimiento? Pues lo que ella necesita, toda la energía que ella va a necesitar transformar para la fotosíntesis, para transportar los nutrientes que ella está haciendo, transportar el agua y para la evapotranspiración de la planta. En todos esos procesos, ella invierte la mitad de su energía producida. Luego de eso, ella va a utilizar un 25% en la respiración de crecimiento. La respiración de crecimiento es aquella que utiliza la planta para generar sus estructuras, sus componentes, sus proteínas, todo lo que hace que ella tenga un proceso metabólico adecuado. Luego de eso, el 25% final, el 25% que le sobra, ella utiliza para hacer las estructuras de la planta, las estructuras vegetativas. Genera el 10%, utiliza el 10% haciendo hojas, el 3% haciendo raíces, el 2% generando las estructuras del estípite y solamente el último 10% lo utiliza para generar racimos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros a la planta no hacemos que ella trabaje normalmente, el 100% de la energía lo va a tratar de utilizar en diferentes estructuras que ella necesita. Y solamente si le sobra un 10% va a darnos rendimiento. Caso contrario, ella va a abortar, va a dejar de producir
y por ende solamente va a ser una planta ornamental y no una planta productiva. Es muy importante tomar en cuenta este uso de la energía de la planta para saber por qué tenemos que hacer las cosas bien. En el caso de la fisiología de las inflorescencias, que es como tal lo que nos interesa como productores, es un tema bastante importante. Si bien ustedes ya oyeron que el 10% final es lo que ella utiliza de glucosa para hacer las inflorescencias, que al final se harán unos racimos, estos racimos van a tener un tiempo de producción en la planta. Y aquí va a venir un factor clave para entender por qué siempre se dice que cualquier cosa que hagamos en la planta no se traduce inmediatamente. Se traduce entre 2 y 4 años posteriores. Porque si ustedes ven en este cuadro, tenemos aquí 4 puntos importantes en el proceso de los racimos como tal. Una planta inicia a generar un primordio que se llama, que es la inflorescencia muy chiquitita. Cuando recién comienza a emitir una hoja dentro de la planta, también se emite ahí mismo un racimo chiquitito. Este racimo pequeñito, más o menos, si lo hacemos en un cálculo de adelante para atrás, va a pasar 40 meses antes de que haya sido un racimo. Todo ese tiempo la planta va a utilizar la energía, como les dijimos, para que ella pueda generar ese racimo. 40 meses ella lo comienza a emitir, a generar ese racimo tan pequeño que está dentro de la planta, incluso que ni siquiera se lo ve. Luego de eso, cuando han pasado aproximadamente 10 meses luego que la planta emitió, se va a determinar. Al inicio les dije que era una planta monoica. Ella podía hacer flores masculinas, flores femeninas. En este punto, ella va a decidir si es que hay las condiciones necesarias de humedad, de precipitación, de nutrientes, no hay problemas fitosanitarios, ella va a hacer que esta florcita pequeñita se haga una flor femenina. Luego de eso, ella va con todo su proceso, luego emite la hoja, que es una hoja flecha, y viene ahí en la yema, ya viene la flor. Conforme va desarrollándose y en un periodo de 6 meses antes de que se genere el racimo, ella va a emitir el proceso de fecundación, el proceso receptivo, cuando el polen puede fecundar esa flor y generar el racimo. Y solamente al final de los 40 o 44 meses, ella va a producir un racimo. ¿Esto por qué es importante? Porque en cualquiera de estos 3 puntos anteriores, sea la iniciación, la determinación del sexo o la antesis, ella puede abortar. Es decir, no hubieron condiciones en el punto de iniciación, ella aborta esa flor. No hubo condiciones en el punto de determinación del sexo, ella aborta la flor femenina y la puede hacer masculina. Y en el caso de la antesis, ella puede dar las condiciones para que genere un racimo o también se aborte. De todas maneras, en todos estos puntos tenemos que ponerle mucha atención porque si vemos esta curva verde, es las condiciones que ella tendría de producción cuando no hay ningún tipo de estrés, pero cuando hay un tipo de estrés, ella va a ir perdiendo racimos, generando una brecha de pérdida de producción. Esto es muy importante para entender por qué es un proceso a largo plazo, como les decía. Todo lo que se trabaja en palma tiene que ser a mediano y a largo plazo. Si ya nos enfocamos un poco a la charla, hablemos un poco de los nutrientes y las deficiencias. Es muy importante recalcar que las deficiencias realmente son un proceso final en el cual la planta ya expresó ese problema. Muchos de los problemas a veces todavía no se pueden ver, son insignificantes realmente a la vista del ser humano, pero la planta comienza a presentar problemas y se traduce en lo que vimos anteriormente: abortos, abortos, abortos. Entonces hablemos de cada uno de los elementos más importantes en el cultivo. El nitrógeno. El nitrógeno, tenemos una foto clara de lo que es una planta con deficiencia fuerte de nitrógeno, en la cual vemos un amarillamiento general de la planta e incluso muchas de las hojas bajeras se comienzan a secar, porque el nitrógeno es muy móvil y la planta lo puede mover desde las hojas bajeras hacia donde ella necesite, que serían las hojas de arriba. En este caso, el nitrógeno, en contexto general, les voy a dar solo los puntos más importantes para los que sirve.
¿sí? Toda esta teoría es amplia, es muy grande, se han escrito libros solamente hablando de cada uno de los compuestos, pero al final a la práctica muchas de las cosas nos deben servir por qué lo hacen y para qué lo hacen. El nitrógeno constituye los aminoácidos, que al final se hacen proteínas. Las proteínas son los componentes importantes para diferentes procesos de la planta. Por lo tanto, si ella no tiene nitrógeno, no tiene los componentes para poder desarrollarse bien. Pero además también no puede formar los anillos de clorofila. La clorofila es la encargada de la fotosíntesis, es decir, de absorber la energía del sol y transformarla en la glucosa. Como vimos inicialmente, si no hay esta clorofila, no se puede hacer la fotosíntesis, no hay glucosa, y si no hay glucosa, pues la planta no produce. Se dedica a hacer solamente lo necesario para sobrevivir. Las deficiencias, pues como es clara en la foto, es un amarillamiento general y es mucho más común en plantas jóvenes, por obvias razones, ¿no? También a veces está asociado porque hay daños muy fuertes de raíces y ella no puede absorber los nutrientes. Está asociado con zonas inundadas. Normalmente cuando hay mucha inundación, hay mantos freáticos muy altos, encharcamientos en el suelo, el nitrógeno comienza a perderse. O también cuando hay zonas con pH menor a 4. Ya vamos a ver un poco más abajo el tema del pH. Y también cuando hay alta competencia por las malezas. Ustedes pueden ver en la foto que hay una gran cantidad de gramíneas alrededor de la planta, lo cual genera una gran competencia con las palmitas, sobre todo cuando son pequeñas, que pueden desencadenar estos problemas. Hablemos del fósforo. El fósforo es un constituyente principal del ADN y ARN. Pues, ¿qué es esto? Es simplemente cómo ella se va a traducir genéticamente y cómo va a seguir haciendo todos sus procesos. Pero lo más importante es que él es constituyente del ATP. El ATP es uno de los compuestos que se generan durante el proceso de respiración de la planta, generando energía. Es decir, si no hay suficiente contenido de fósforo, la planta no tiene la energía necesaria o los componentes para generar la energía necesaria y por ende va a comenzar a retrasar muchos de los procesos. Con estos procesos, principalmente el fósforo promueve el desarrollo de raíces y los procesos reproductivos. Hablamos de las inflorescencias. Las deficiencias son bastante claras. Ustedes pueden ver en la foto de ahí, hay un tronco que tiene una forma de pirámide, que es uno que presenta las deficiencias, mientras que hay un tronco que está realmente en forma rectangular, digámoslo así, es recto, que no presenta ninguna de las deficiencias. Además, otros de las deficiencias que no son perceptibles es que hay un crecimiento muy lento de las raíces y la altura de la planta, por lo que hablábamos de la energía y de los procesos que hace el fósforo. Uno de los indicadores que debería ser tomado muy en cuenta son las plantas que están alrededor de la palma. Si hay leguminosas de cobertura como la pueraria, estas cuando presentan deficiencia de fósforo comienzan a ser hojas muy pequeñitas y no se puede establecer la pueraria. Comienza a morirse por parches, por lotes y luego por bloques, principalmente porque no tiene el nutriente necesario para desarrollarse. Esto es muy importante, es un factor clave para comenzar a analizar, porque para poder ver una planta que haya generado esa deficiencia de una pirámide, necesitamos años. Mientras que si analizamos las malezas, podemos hacerlo inmediatamente. Además de eso, también algunas de las veces se ven en plantas, en gramíneas que están alrededor de ella, podemos ver este tipo de coloraciones como moradas, que son indicadores de la deficiencia de fósforo. El potasio. El potasio es uno de los componentes que al estar en bajas concentraciones dentro de la planta, afecta el funcionamiento de la clorofila. Pues como hablamos de la clorofila, es fotosíntesis y la fotosíntesis es energía. Si no hay suficientes condiciones de potasio, van a haber problemas de energía en la planta. Pero además de eso, regula la apertura de los estomas. ¿Qué son los estomas? Pues los estomas son aquellas estructuras que tiene la hoja que permiten que ella respire. Son como los poros en nuestra piel. Sino que la planta tiene la ventaja de poder abrirlos o cerrarlos. Y esto se puede hacer por diferentes componentes que están dentro de la planta y uno de los más importantes es el potasio. Hay condiciones de sequía, la planta cierra sus poros gracias a la acción del potasio, para que ella no pierda mayor cantidad de agua. Cuando hay condiciones normales de humedad y precipitación en el ambiente,
Ella abre sus poros y comienza a respirar tranquilamente. Por estas condiciones es que muchas de las veces que no hay condiciones de precipitación adecuadas y ni humedad en el ambiente, ella se estresa cerrando sus poros y deja de producir. Como hablábamos, el tema de la sequía. Y también esto está muy relacionado al tema de estrés bióticos. Cuando hay algún tipo de problemas bióticos, pueden ser por insectos o por enfermedades, el potasio puede ser uno de los elementos que haga que la planta pueda desarrollarse, pueda asimilar de una mejor manera estos problemas. La deficiencia se nota por puntos naranjas en los foliolos. Como pueden ver en la foto de ahí abajo, se ven puntitos como puntuación. Estos, cuando se los ve traslúcidos, son mucho más claros y a veces en condiciones ellos pueden formar ya no solamente puntitos, sino manchas largas. Es muy importante el potasio para el rendimiento. Cuando hay deficiencias de potasio, el rendimiento va a verse afectado, principalmente por el peso de los racimos. Y además de eso, cuando se hacen análisis foliares, en la hoja número 17 puede tener un contenido menor a 1% de potasio cuando recién comienzan los puntos naranja. Es decir, estamos en el punto límite mínimo de potasio y la planta comienza apenas a mostrar estas puntuaciones. Es decir, la planta ya comenzó a generar un estrés incluso antes de que podamos ver la sintomatología. En el caso del magnesio, el magnesio también está relacionado al átomo de clorofila, fotosíntesis. Es importante para translocar los carbohidratos desde las raíces hacia los frutos, a través de todo el estípite para que la planta pueda asimilarlos. Porque es importante saber que la planta, si bien es cierto, produce la glucosa como energía para la planta, si no es transportada, pues la planta va a sentir problemas. La sintomatología típica es, como ven en esas fotos, están los foliolos que tienen la nervadura, que es la parte central, esa venita está de una coloración verde, mientras que acá afuera podemos ver que tiene esa coloración amarilla. Se presenta principalmente en las hojas bajeras y en condiciones de deficiencias nutricionales de magnesio o en desbalances entre calcio, magnesio y potasio, puede presentarse secamiento total de las hojas bajeras. Como les decía, al igual que el potasio, el rendimiento puede verse afectado mucho antes de que la planta esté comenzando a presentar la sintomatología. Como es un elemento altamente soluble y móvil, siempre va a mostrarse en las hojas bajeras, pero es mucho más afectado en zonas donde hay alta precipitación porque se puede perder a través de la lixiviación y o suelos arenosos. Un indicador, igual que de la manera del fósforo, de lo que hablábamos, son las plantas, las leguminosas de cobertura. En este caso, la pueraria puede presentar sintomatología similar, en donde se pueden ver las venitas de coloración verde y el resto de una coloración amarillenta, que son indicadores que está habiendo deficiencia de magnesio en ese suelo. En el caso del azufre, el azufre es un constituyente de aminoácidos, como la cisteína y la metionina. Como les dije al inicio, los aminoácidos son las cadenas esenciales de las proteínas. Por ende, hay problemas en la constitución de aminoácidos, hay problemas en el metabolismo de la planta. La deficiencia se mira principalmente, pueden haber coloraciones de este tipo, amarillentas, plantas que estén con las hojas jóvenes de esta coloración muy amarillenta, pero hay síntomas también imperceptibles, como la reducción del crecimiento de la materia seca foliar. Es decir, de toda la estructura de la hoja, ella comienza a reducir su crecimiento por una deficiencia de azufre. Y también en el peso de las raíces. Como hablamos al inicio, tanto las hojas como las raíces son las claves para la planta. Por ende, hay problemas ahí, la planta va a tener problemas. Están asociados a suelos ácidos o que no tienen muy buen drenaje. Y además que tienen bajo contenido de materia orgánica. Es importante considerar este tema de nuevo, como hablamos al inicio, el manto freático y la altura de la capa de agua en el suelo. Si no están bien drenados, podemos desencadenar problemas de azufre. Y también es importante tener en cuenta que una aplicación entre nitrógeno y azufre tiene que tener una relación de 10 a 1. Por cada 10 partes de nitrógeno tiene que haber una parte de azufre, para que la nutrición sea balanceada en la planta.
En el caso del boro, podemos ver ahí las fotos en las cuales se ven las sintomatologías. Es uno de los elementos que presenta mayor cantidad de sintomatologías. Se habla de las orejas de conejo, se habla de las espinas de pescado, se habla de las hojas de engancho, hojas en bayoneta, hojas arrugadas, hojas que están pegadas. Es decir, hay una gran cantidad de sintomatología de la presencia de deficiencia de boro. En este caso, el boro es un elemento esencial para formar las paredes celulares, las estructuras. ¿Sí? Las paredes de la casa de la planta van a ser formadas por el boro. El crecimiento meristemático. ¿Qué es el crecimiento meristemático? Es el crecimiento que se presenta en las puntitas de desarrollo de la planta. Se encarga de la movilización del azúcar dentro de la planta para que ella pueda ser transportado a través de todas las estructuras y todas puedan recibir esta energía para desarrollarse, además de la polinización y la fructificación. Es decir, está muy relacionado el momento en que la flor femenina ha recibido el polen y este polen germina. El boro es muy importante para que ese polen pueda germinar de una manera adecuada y pueda fecundar la flor que luego se va a desarrollar en un racimo. Las deficiencias, pues al ser un elemento que está encargado del crecimiento de los meristemas de la planta, cuando hay deficiencias se ve que este crecimiento se retarda. Es decir, no hay crecimiento de las puntas de las iniciales de las hojas, digámoslo así, o las hojas flecha comienzan a reducir su tamaño, que es uno de las otras sintomatologías, la llamada hoja pequeña. Y como les decía, pues hay gran cantidad de nombres, hojas arrugadas, formas de gancho, espinas de pescado, orejas de conejo. No sé si aquí la planta se vuelve un animal, pero realmente podemos ver que hay una gran cantidad de relaciones con los animales. Y además de eso está asociada a zonas con alta precipitación y suelos arenosos o turbios. Es importante el manejo del boro también para el desarrollo y el crecimiento de la planta. Hablemos un poco del pH. El pH es la medida en la cual podemos determinar en el suelo si hay acidez o alcalinidad. Es decir, si un suelo está ácido o un suelo está básico. En este caso podemos ver aquí abajo una escala en la cual se mide desde 4, 5 hasta 9. Obviamente la escala es mucho más amplia, pero esta es una escala con rangos máximos, digámoslo así, para la agricultura. Rangos más bajos que esto es muy complicado de observar. La acidez del suelo controla la disponibilidad de cada nutriente. Podemos darnos cuenta que en este gráfico, el 7 es un valor neutro, es el valor ideal. Podemos darnos cuenta que conforme va bajando el pH en el suelo, muchos de los nutrientes bajan. El molibdeno y cloro, el fósforo, el nitrógeno, el azufre y el boro, y uno de los más importantes, el aluminio. ¿Por qué es importante manejar un pH en el suelo de palma? Primero, porque muchos de los nutrientes no van a estar de fácil disponibilidad para la planta, pero además de eso es que el aluminio puede comenzar a subir su concentración. ¿Se dan cuenta qué concentración de aluminio puede tener un suelo ácido versus qué concentración de nutrientes esenciales? Además que el aluminio está en condiciones muy altas, hay que tener en cuenta que él daña las raíces. Cuando hay presencia de alto aluminio, las raíces no pueden crecer, por ende la planta va a colapsar. Por eso es importante manejar esta acidez, siempre mantenerla en rangos que estén más cercanos al pH neutro, porque es ahí donde se pueden tener mejores y menores concentraciones de aluminio. Pero la palma es acidófila, entonces ella puede mantener concentraciones de 5,5 de pH sin ningún problema. Podemos darnos cuenta que a 5,5 el pH permite que muchos de los elementos ya se comiencen a liberar y que el aluminio comience a bajar a su punto más bajo. Pero es importante también considerar algo que les decía al inicio de la especificidad. El pH tiene que ser manejado no con una recomendación de póngale 1 kilo de cal, póngale 1 kilo de dolomita, póngale 1 kilo de óxido, porque realmente el pH va a ser muy específico de cada suelo, de cada condición. Por ende, nosotros tenemos que saber cómo está ese suelo con análisis químicos para poder darle las condiciones necesarias de un encalado, de una enmienda,
que haga que este pH suba y que muchos de los nutrientes comiencen a liberarse. Ahora hablemos de la absorción de nutrientes. Podemos ver un cuadro en donde están detallados hasta los 10 años de la planta después de haber sido sembrada en el campo. ¿Cómo va la absorción en kilogramos por hectárea por año de cada uno de los nutrientes? Podemos darnos cuenta las curvas de potasio, de nitrógeno, de magnesio y de fósforo. Si nos damos cuenta nosotros, durante los 3 primeros años de la planta, ella puede asimilar la mayor cantidad de elementos. Principalmente hablamos del potasio, que está encargado del rendimiento, es decir, de la producción de fruta, y del nitrógeno, que es el encargado de la fotosíntesis y del crecimiento de la planta. Durante estos 3 primeros años hay que tomar muy en cuenta cómo estamos manejando la nutrición en la planta. Si no le aportamos las suficientes cantidades de estos elementos, la planta va a presentar muchos retardos en el crecimiento y por ende retardos en la producción y por ende vamos a tener rendimientos bajos. Por eso es muy importante que luego de que la planta haya sido sembrada en el campo, tenemos que darle un manejo nutricional adecuado en el cual podamos suplir cada uno de los nutrientes que la planta necesita para que pueda desarrollarse bien. Este es un gran error que a veces cometen los agricultores porque cuando la ponen en el campo, a veces le ponen apenas ciertas pequeñas cantidades de nutrientes porque dicen que está pequeña, que dicen que todavía no produce, pero se comete un gran error al dejar de darle a la planta lo que ella necesita y por ende ella no va a poder crecer de la manera adecuada. ¿Cómo se puede estimar las necesidades? Pues ya vimos nosotros que cada uno de los nutrientes que la planta va a absorber tiene una función específica para su desarrollo. Ya vimos cómo ella puede estar disponible de acuerdo al pH en el suelo y cómo los va a absorber a través del tiempo en el desarrollo del cultivo. Pero, ¿cómo vamos a estimar esto? Vuelvo y recalco, esto tiene que ser muy específico. Una de las cosas que debería ser lo último que tomamos en cuenta son las deficiencias nutricionales. Lastimosamente, muchas de las veces esperamos que una planta presente una deficiencia de potasio, de magnesio, de nitrógeno, para tomar cartas en el asunto. Hay que primero hacer análisis foliares, análisis de suelo, en los cuales podamos determinar las concentraciones que deben estar en cada uno de los elementos en el suelo y de cada uno de los elementos en las hojas. De manera que antes de que la planta presente deficiencias, podamos aportarle los nutrientes que ella necesita. Y no tener que esperar que haya una deficiencia, una sintomatología, para recién tomar medidas correctivas. Recordemos que la planta es una planta a largo plazo y todo lo que la planta ya ha sufrido con sus deficiencias, con esa sintomatología, entre los 2 y 4 años posteriores tenemos que esperar para que haya una recuperación. Además de eso, para poder estimar las necesidades, necesitamos tener registros del rendimiento, es decir, de cuántas toneladas de fruta produce cada hectárea de nuestro cultivo en el año. Para nosotros, de acuerdo a eso, irle cada vez permitiendo que la curva sea más grande. Si este año mi plantación me produjo 5 toneladas por hectárea por año, el siguiente año tengo que lanzarla por lo menos a 7, ¿sí? Es decir, que ella vaya creciendo y por ende con estos registros nosotros podemos saber cuánto tenemos que darle y a cuánto vamos a apuntar. Y esto también obviamente viene ligado a cuánto fertilizante le hemos estado poniendo para evitar el tema de las deficiencias. Entonces, los pasos que deberíamos seguir es sacar las necesidades del suelo. Es decir, con un análisis de suelo y un análisis foliar tenemos que determinar cuánto nutriente hay ahí para ver si es que ese nutriente que está ahí está en condiciones para que la planta lo tome y en cantidades para que la planta lo asimile. Luego de eso tenemos que ver con el análisis foliar qué necesidad tiene la planta, si está presentando dentro de los rangos adecuados o está abajo o está arriba, para poder suplirle lo que ella necesita, suplirle lo del suelo, suplirle lo que la planta necesita, darle lo que nosotros queremos para que este nutriente se inmovilice en las estructuras y vaya también a los racimos, para tener un rendimiento más alto cada año. Y también hay que considerar las pérdidas ambientales. Es decir, nosotros podemos poner cierto fertilizante, pero dependiendo de cada uno de los fertilizantes, algunos se van a lavar como el nitrógeno, otros se van a inmovilizar como el fósforo,
Entonces es muy importante tener en cuenta cómo lo vamos a manejar, y ya lo vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero siempre tenemos que considerar las pérdidas, tanto ambientales como también las ineficiencias de cada uno de los fertilizantes. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos que ponerle concentraciones de nutrientes al suelo, tenemos que saber cuáles son los límites, cuáles son los parámetros. En este caso, nosotros podemos ver una tabla que es tomada de un libro escrito en el año 2014 y que representa en contexto general los niveles más importantes para el cultivo de palma aceitera. Estos niveles son niveles que realmente están ya bien estandarizados y que, a diferencia de otros manejos que se le puede dar a la planta, si nosotros utilizamos estas tablas con estos valores, vamos a tener lo necesario para que la planta produzca. Entonces, aquí vemos cada uno de los parámetros. El pH, por ejemplo, de lo que hablábamos. pH moderado puede estar en 4.2, alto tiene que estar en 5.5, lo que hablábamos. En este pH podemos ver que muchos de los nutrientes comienzan a solubilizarse y el aluminio está bajo. En el caso del carbono, del nitrógeno, del fósforo, de los cationes que pueden estar en el suelo, es muy importante tomar en cuenta cómo están y en qué balance se encuentran, porque ya vamos a ver unos cuadritos en los cuales hay investigaciones desarrolladas que el balance entre el calcio, el magnesio y el potasio son importantes para el tema de la planta. Además de eso, el CICE, la capacidad de intercambio catiónico, que mide qué cantidad de cationes están en el suelo y que pueden ser intercambiados con la planta. Lo ideal sería al menos 16 o 18. Si ya sabemos qué rangos debe tener cada nutriente en el suelo, también necesitamos saber cómo van a estar estos nutrientes en las hojas, que es el segundo análisis que hacíamos. En este caso, también ya hay tablas bien estandarizadas para el cultivo de palma aceitera, en el cual sí se detalla específicamente la edad, cuando son menores de 6 años y cuando son mayores de 6 años. Cada uno de los nutrientes tiene un diferente rango, y lo ideal es mantenerlo dentro del rango óptimo para que la planta no presente ningún tipo de sintomatología de deficiencia. Podemos ver que aquí están los más importantes: el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre. Aquí también hablamos del cloro, el boro, el zinc y el cobre. Son elementos que la planta necesita para su normal desarrollo y cada uno de los nutrientes que están ahí. Obviamente no me voy a poner a decirles cada uno de ellos porque estas tablitas son importantes en el momento en que estamos haciendo los cálculos. En ese momento en que estamos haciendo los cálculos para ver la necesidad del suelo, la necesidad de las hojas, y con los análisis podemos comparar para poder determinar cuál es la cantidad de nutrientes que vamos a darle a la planta. Pero además de los nutrientes en las hojas como tal, en los foliolos, es importante también entender que la planta tiene niveles críticos en sus tejidos. Y en este caso, en el raquis de la hoja, en el punto en donde comienzan a ver unos foliolos pequeñitos que se llaman foliolos incipientes o rudimentarios, y donde terminan las espinas de la hoja, en ese punto nosotros podemos hacer un análisis de tejido para determinar también cómo está, porque hay que correlacionar tanto los foliares como los de tejido. En este caso, hay una tablita en la que habla sobre todo de los elementos más grandes, ¿no? El nitrógeno, el fósforo y el potasio, en el cual tenemos que llevarlo a un rango óptimo estos niveles, para que la planta también muchas de las veces no presente sintomatología, porque aquí se presentan muchos más cambios que a veces en las mismas hojas, y mucho más antes. Y en el caso también de los parámetros que son las relaciones de los nutrientes en la hoja, tenemos que relacionar cómo está el calcio más el magnesio más el potasio, cómo está el calcio más el magnesio dividido para el potasio, la relación nitrógeno-potasio, que es una relación que suele generar lo que nosotros llamamos banda blanca, faja blanca. Esta faja blanca es la que se presenta de esta manera y que está relacionada cuando hay deficiencias entre la relación del nitrógeno y del potasio. Es muy importante tomar en cuenta porque muchas de las plantas que inicialmente tienen deficiencia de banda blanca pueden desencadenar problemas fitosanitarios como anillo rojo o pudrición de cogollo.
la relación del calcio con el boro y del nitrógeno con el potasio. Son relaciones que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta porque no solamente es cuánto nutriente hay, sino cómo se está relacionando el uno con el otro, porque algunos de ellos pueden potenciar que la planta se desarrolle bien y otros de ellos, en cambio, pueden ser antagonistas. Es decir, el uno no puede trabajar con el otro. Como les hablaba del balance catiónico, esto es en el suelo, es importante la relación calcio-magnesio-potasio. Esta relación debe estar en porcentaje en 60, 30, 10%. ¿Sí? Es una relación en la cual podemos ver en este cuadro, en una investigación que hicimos como en CUPA aquí en Ecuador, podemos ver que la relación ideal 60, 30, 10 que tenía riego siempre va a ser superior al resto. Cuando ya no se pone riego, pues las relaciones son menores que cuando hay riego, pero siguen siendo las más altas. Cuando ya el desbalance entre estos tres cationes comienza a estar diferente, ya no es 60, 30, 10, sino 70, 20, 10, o 80, 15, 5, podemos darnos cuenta que hay una tendencia descendente. Menos relación en el suelo hay de los cationes, menos rendimiento. Y los requerimientos que necesita la planta, pues ya hablamos que ella necesita tantas cantidades de nutrientes para suplir lo que necesita en el suelo. Sabemos cuánto tiene que suplir para que ella tenga las concentraciones en las hojas y en los tejidos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que también calcular con cuánto ella necesita para formar las estructuras de la planta. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que hay estructuras en el racimo, en el estípite, la conformación del tronco. En el dosel, que hablamos del dosel, es toda la parte aérea de hojas, la parte de raíces y las pérdidas también que pueden haber. Podemos darnos cuenta en este caso que nosotros tenemos cada uno de los nutrientes que tiene que haber 6.1 kilogramos de nitrógeno para producir 1 tonelada de racimos de fruta fresca. 0.6 kilogramos de fósforo, 8 kilogramos de potasio y 1.3 kilogramos de magnesio para producir 1 tonelada de racimos de fruta fresca. Esto es muy importante para que hacer los cálculos y a determinar cómo queremos que vaya creciendo nuestro rendimiento, pues tenemos que darle cada vez más nutrientes para que el rendimiento a sí mismo vaya siendo más alto. Aquí presento un balance de ingreso y egreso de los nutrientes. Es muy importante saber que el nutriente también puede ingresar por diversos medios a la planta. Además de lo que está fijado en el suelo, la planta puede recibir ciertos aportes. Un importante aporte es la lluvia. La lluvia puede arrastrar ciertos nutrientes que están en el ambiente y puede entregárselos a la planta. En este caso vemos cuál es el aporte que puede tener la lluvia de cada uno de los nutrientes y cuál es el aporte de la aplicación de raquis, de tusa. Si nosotros ponemos racimos disfrutados en la planta, podemos aportarle esto. Y obviamente esto de aquí va a ser algo que pueda suplir de cierta manera ciertas cantidades de fertilizante edáfico. Del fertilizante que nosotros compramos como urea, como DAP, podemos reducir la cantidad de la aplicación del fertilizante si hacemos el aporte, en este caso de tusas o de raquis, o cualquier otro tipo de compuestos, como compost, como abonos, en el cual la planta va a recibir de estos componentes cada uno de los nutrientes. Y la demanda, es decir, cuánto ella va a necesitar, lo que hablábamos anteriormente, para generar sus estructuras, haciendo un balance, si tenemos el aporte del raquis y el aporte de la lluvia, más lo que la planta necesita, tenemos un balance negativo. Es decir, nosotros al poner esto, tenemos que suplir 120 kilos de nitrógeno para producir 25 toneladas de racimos de fruta fresca. Si no ponemos esas cantidades, la planta no va a poder llegar a esos rendimientos. Y por eso es que hay lugares en donde los rendimientos son bajos porque no se está haciendo ningún manejo nutricional. ¿Cuáles son los beneficios de la tusa? Pues como ya les estaba hablando un poco, la tusa, el raquis, puede ser aplicado en el campo y tener diferentes beneficios como aporte de nutrientes, además de las condiciones físicas y químicas del suelo y microbiológicas. Pero en este caso nosotros podemos darnos cuenta que aplicando 37.5 toneladas por hectárea por año de raquis,
podemos ir incrementando los rendimientos en el cultivo. La barrita azul representa la aplicación de TUSA, o sea, lotes con aplicación de TUSA, mientras que el otro no se ha aplicado. Podemos darnos cuenta que cada vez esa tendencia es mucho más alta y las diferencias son mayores. Los beneficios de la aplicación de TUSA. Pero también hay los beneficios sobre el efecto de las concentraciones de nutrientes en la planta. El potasio foliar puede verse, puede tener una incidencia directa luego de haber sido aplicado con TUSA. En este caso vemos diferentes cantidades de la aplicación y podemos ver que cada una de ellas son diferentes a que si no se aplicara nada. Y conforme aplicamos más TUSA hasta llegar a 75 toneladas por hectárea, podemos darnos cuenta que la concentración de potasio foliar es la más alta, ¿sí? Por eso es muy importante el manejo del raquis. Yo sé que es una práctica muy engorrosa, tiene un rendimiento muy bajo, es de cierta manera costoso, entre comillas, aplicarlo, pero realmente el beneficio que le da al cultivo es mucho más amplio. Por ende, si nos ponemos a hacer una relación costo-beneficio, aplicar raquis es mucho mejor, porque como les decía, puede mejorar las condiciones físicas porque genera más porosidad en el suelo y mejor aireación. Las condiciones químicas en las cuales él está aportando nutrientes, de los cuales principalmente es el potasio y algo de nitrógeno, y las condiciones biológicas del suelo. Hay muchísimos organismos que comienzan a desarrollarse ahí, desde insectos, nemátodos, lombrices y microorganismos que están relacionados, de los cuales muchos de ellos comienzan a crecer, como son hongos saprófitos, hongos que descomponen la materia orgánica y ayudan muchísimo a la mineralización de los nutrientes a la planta, y también actinomicetos, que son otros microorganismos que viven en el suelo y que están relacionados con la sanidad. Hay mayor cantidad de actinomicetos, hay menos incidencia de enfermedades en el cultivo. Entonces, el manejo de la nutrición. El manejo de la nutrición es un esquema sustentable. Realmente el manejo de la nutrición no es simplemente pongo 2 kilos de nitrato de amonio porque quiero que me suba el rendimiento. El manejo de la nutrición tiene que estar enfocado en el cuidado del ambiente, en el manejo de la economía del palmicultor, pero también en su aporte a la sociedad. Estos 3 ejes tienen que estar relacionados, y para eso es que se han creado las 4 R's, los 4 requerimientos nutricionales, que son la fuente, la dosis, el momento y el lugar. Estas 4 requerimientos de nutrientes son muy importantes y a veces no tomar en cuenta uno de ellos puede ser muy significativo para el rendimiento del cultivo. Si hablamos de la fuente primero, el primer requerimiento de la fuente, pues eso sí es una selección un poco técnica, ¿sí? Es una selección en la cual nosotros vamos a determinar qué fertilizante le vamos a poner a la planta. Le podemos poner urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, pero tener en cuenta que muchos de estos fertilizantes van a acidificar el suelo. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestras condiciones específicas, seleccionar cuál de ellos va a ser el mejor para que la planta lo asimile más, pero para que el suelo no se comience a acidificar. Hay fuentes de fósforo, como el fosfato diamónico, el fosfato monoamónico, hay la roca fosfórica o superfosfato triple o simple, que son fuentes de potasio en los cuales de fósforo, en los cuales la planta puede asimilar este fósforo de la mejor manera. En algunos de los casos puede asimilar fósforo y nitrógeno. En el caso de la roca fosfórica, por ejemplo, puede asimilar el fósforo y algo de calcio, pero la roca fosfórica tiene una gran ventaja porque puede servir como una enmienda, es decir, puede ayudar a mejorar las condiciones de pH del suelo cuando son incorporadas. Por eso es que se recomienda roca fosfórica el momento en que se prepara el suelo antes de la siembra, para que ésta se incorpore y todo el fósforo pueda ser entregado al suelo para que esté asimilable para la planta, pero también pueda mejorar las condiciones del pH. Hay otras fuentes, hay otros elementos, las fuentes de potasio como el muriato de potasio, que es cloruro de potasio.
en el cual estamos entregando el potasio, que es el importante para el rendimiento de la planta, pero también estamos entregando el cloro. El cloro es un elemento muy importante en el cultivo porque ayuda muchísimo a la asimilación de los cationes en el suelo. Hablamos del calcio, el magnesio y el potasio, pero también es muy importante porque en situaciones en las cuales hay mucho desbalance y hay deficiencias de magnesio, la aplicación de cloro puede mejorar la asimilación. Por eso aquí en el Ecuador hubo un tiempo que se comenzó a aplicar sal como un cloruro de sodio. Hubieron algunas aplicaciones específicas, ¿no? Obviamente, que se hicieron con criterio técnico para suplir ciertos requerimientos, pero mucha gente vio que eso funcionaba en ciertos lugares y comenzó a aplicarlo. Hay que tener muchísimo cuidado porque eso fue aplicado con condiciones técnicas, pero cuando no tenemos las condiciones técnicas y lo hacemos simplemente porque creemos que les fue bien a los otros, podemos no hacer un beneficio, sino hacer un perjuicio. En el caso de otros elementos como el magnesio, por ejemplo, el más común que se está utilizando últimamente es la kieserita, pero también se puede utilizar sulfomag, caldolomita, óxidos de magnesio, que son elementos que son fertilizantes que pueden aportar buenas condiciones de magnesio. El azufre ventajosamente viene dado en la kieserita, viene como un sulfato de magnesio. Entonces, siempre y cuando haya un buen balance, no sería necesario aplicarlo por aparte o por separado, si es que no hay condiciones de requerimientos especiales. En el caso del boro, también se puede aplicar sulfato de cobre. Pero además de eso, se pueden aplicar fertilizantes compuestos, es decir, fertilizantes que ya vienen con una composición y una concentración específica de nutrientes. En esto hay que tener mucho cuidado. Muchos de ellos sirven, no hay duda. Los fertilizantes compuestos pueden servir, pero vuelvo a recalcar, tienen que ser específicos. Si es que por alguna situación nos hemos atrasado en la aplicación de fertilizantes y no podemos formularlos y nos toca comprar un fertilizante compuesto, lo podemos aplicar, está muy bien, pero a las siguientes aplicaciones nosotros tenemos que suplir lo que esos fertilizantes compuestos no suplieron para hacer el balance de los nutrientes, de acuerdo a las necesidades de los cálculos que hicimos. Y además de eso también hay los aportes, como ya veíamos, principalmente el raquis o las tusas, pero también se puede poner, cuando se hace la poda, se pueden aplicar las hojas podadas en la corona, lo cual puede aportar nutrientes y materia orgánica. Si hablamos de las dosis, pues las dosis ya les expliqué a detalle hacia atrás cómo están cada uno de los requerimientos que hay que ponerle al suelo, para las hojas, para el rendimiento y para las pérdidas. Todos estos de aquí hay que calcularlos, hay que sumarlos y con eso sacamos una dosis final, que como les decía es específica para su suelo, para su edad de cultivo, para su variedad de cultivo y para su rendimiento. En el caso del lugar, el lugar es importante también. ¿Dónde vamos a poner los fertilizantes? Principalmente si son fertilizantes que se aplican por sí solos, por separado. En el caso del nitrógeno, es muy importante no ponerlos sobre áreas en donde hay mucha materia orgánica, como el lagarto, o aquí nosotros llamamos las paleras, el lugar en donde están acumuladas todas las hojas. En este lugar, ponerlo sobre esos lugares al nitrógeno va a implicar dos cosas. Primero, que el nitrógeno se fije ahí, porque la relación del carbono con el nitrógeno está muy ligada. En zonas donde hay mucho carbono, que son hojas secas, el nitrógeno se va a fijar para poder descomponerse. Y luego de haberse descompuesto, va a ser liberado. Por ende, vamos a tener un secuestro del nitrógeno que no va a permitir que la planta lo asimile. Por eso el nitrógeno debe ser aplicado al borde de la corona o junto al lagarto. ¿Por qué junto? Porque en ese lugar pueden haber gran cantidades de raíces, pero no sobre el lagarto. En el caso del fósforo, se puede aplicar fuera de la corona o sobre las interlíneas, o este sí puede ser aplicado en el caso del superfosfato triple o simple, puede ser aplicado sobre las hojas secas, las hojas podadas, porque ahí él va a reducir muchísimo su lixiviación. En el caso del potasio, dependiendo de la edad de la planta, puede ser puesto dentro de la corona, al filo de la corona o fuera de la corona. En el caso del magnesio, de la misma manera, y el boro sí es muy importante porque las concentraciones que se manejan son pequeñas, por ende tiene que ser puesto dentro de la corona
y teniendo en cuenta muchísimo la dosis, porque puede ser tóxico si lo aplicamos en cantidades altas. Y como les decía, en el caso de los fertilizantes compuestos que pueden ser útiles, pueden ser aplicados, estos pueden ser aplicados en el borde de la corona y luego en las siguientes aplicaciones suplir lo que no pudieron entregar estos fertilizantes. Y el momento también es importante. ¿Por qué es importante? En este caso, como les decía al inicio, no pude conseguir las curvas de precipitación detalladas, pero basándonos en esta curva, una distribución de la aplicación de los fertilizantes puede estar relacionada, 1, con la precipitación y 2, con el rendimiento. Para poder determinar el momento adecuado y los momentos en que se van a aplicar, es decir, ciertas ventanas a través del año, es importante tener en cuenta cuándo hay picos de lluvia y cuándo hay picos de rendimiento, es decir, picos de producción de fruta. Ahí nosotros podemos determinar en qué punto hacer las aplicaciones de los fertilizantes para tener la menor pérdida por condiciones de lixiviación por el agua o la mayor asimilación para el rendimiento de la planta. En este caso, solo en un esquema general, nada específico, como les decía al inicio, si hay datos se podría hacer algo mucho más específico, pero en este caso de un contexto general se podrían hacer hasta 4 aplicaciones, 3 o 4 aplicaciones, en las cuales se va a separar un porcentaje de nutrientes dependiendo de cada una de las curvas. Cuando haya una suficiente cantidad de agua en el suelo, pero no excesiva que lo lave, y lo relacionaríamos también con la curva de rendimiento en el cultivo. Algo que quiero aquí hablar muchísimo es sobre el manejo del dosel, el manejo del área foliar en la planta. ¿Por qué es importante? Porque el manejo del dosel en la planta va a tener mucho que ver sobre la energía de ella. Si nosotros hablábamos de una poda adecuada, tenemos que hacer una poda en la cual no saquemos saquemos la menor cantidad de hojas de la planta. Porque si nosotros llegamos a sacar muchas hojas, podemos tener problemas como estos, en los cuales podemos ver que los racimos están prácticamente expuestos. Esta práctica va a hacer que esos racimos que quedaron ahí, primero pierdan peso, no puedan completar su ciclo normal y van a salir más livianos que lo anterior, pero además de eso hacemos que la planta pierda muchas hojas, ¿sí? Y al tener una pérdida muy alta de las hojas, nosotros vamos a tener problemas sobre el área foliar. ¿Qué es el área foliar? Pues el área foliar es la medición de cuánta área están cubriendo estas hojas si es que nosotros las pusiéramos todas juntas y todas abiertas. En este caso, el manejo del dosel para determinar el área foliar es un procedimiento técnico realmente, que inicia con la determinación de la filotaxia de la planta. La palma crece o emite cada una de sus hojas en espiral, generando círculos completos de 8 hojas. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que aquí en los espirales, la hoja 1 genera la planta 8 hojas posteriores y tuvo un espiral para llegar a la hoja número 9. Y así para llegar a la 17, a la 25 y a la 33. Y asimismo tiene 2 secuencias. Una que puede venir hacia la derecha y una que puede ir hacia la izquierda. Estas 2 filotaxias es importante determinar, porque el manejo del área foliar nosotros lo vamos a calcular en base a la hoja 9 para plantas menores de 5 años y en base a la hoja 17 en plantas mayores de 5 años. De estas hojas nosotros vamos a medir 3 foliolos de un lado y 3 foliolos del otro, del tercio medio de la hoja, en donde vamos a determinar el largo y el ancho. Determinando el largo y el ancho de esa hojita, nosotros podemos meter una fórmula en la cual vamos a determinar el área de esa hoja. Y luego con el número de hojas que puede tener una planta, contándolo con la filotaxia, nosotros podemos determinar cuál es el área foliar de la planta total, ¿sí? Y además de eso, con estos datos podemos calcular el índice de área foliar, que el índice de área foliar es un dato bastante importante porque está relacionado con cuánta área cubre por hectárea realmente. En este caso, vuelvo al cuadro inicial en el cual hablábamos que toda la energía está relacionada a la fotosíntesis de la planta
Pero cuando la planta tiene esta fotosíntesis, al final va a producir la energía para los racimos. Si es que el índice de área foliar es el adecuado y está en un rango de 6, la planta va a dedicarse a producir racimos y a producir racimos. Cuando el índice de área foliar baja hasta 5 o menos, viene dado muchas de las veces por sobrepoda, lo que hablábamos anteriormente. En este caso, la planta se va a dedicar a hacer hojas y va a dejar a un lado el rendimiento. Y en cambio, si es que nosotros tenemos un índice de área foliar muy alto, de 6 a 8, la planta se va a dedicar a generar estructuras con respiración de crecimiento. Por eso es muy importante manejar el área foliar, es decir, cuántas hojas nosotros tenemos que tener en la planta para que ella pueda generar un índice en el cual se dedique solamente a producir y no le quitemos energía para que ella haga otras cosas. También es importante el manejo de la materia seca. La materia seca se debe calcular porque también es un parámetro en el cual nosotros lo calculamos al final para el requerimiento de la dosis de la fertilización. En este caso, la materia seca se calcula en este punto, en donde yo les hablaba que están los foliolos rudimentarios y donde terminan las espinas de la hoja. En este punto se toma el diámetro y el ancho de este punto, del peciolo. Se mete con esta fórmula y nosotros podemos determinar el peso seco de la hoja. Y con el número de hojas podemos determinar el peso seco foliar de la planta, lo cual nos va a servir para ver cómo la planta también está desarrollándose. Como les decía, mucha de la energía va a ir hacia el crecimiento de la planta. Si nosotros vemos que el crecimiento está siendo adecuado, pues la planta no va a dedicarse ni a estresarse por eso, va a dedicarse solamente a producir racimos. Otro tema importante es el manejo de las malezas. Para eso hay la chapia, lo que se puede hacer la limpieza de los caminos de cosecha, las coronas que son trascendentales. Si no hay limpieza de coronas, pues no hay una buena recolección de fruta. Pero ¿es posible el manejo químico? Normalmente antes se hacía mucho manejo con glifosato. Incluso ahora todavía se sigue haciendo aquí en el Ecuador en algunas zonas, aplicando glifosato sobre las coronas para quemar toda esa maleza. Pero ya está relacionado que el manejo de glifosato en la corona puede desencadenar pudrición de cogollo. Hay que tener mucho cuidado. Se pueden utilizar otros herbicidas como el paraquat, como el diurón, como el aloxifop, como el metsulfurón metílico, que son de cierta manera herbicidas más selectivos. Estos pueden ser aplicados sobre las coronas, pero hay que manejarlos, no hay que aplicar simplemente por cualquier dosis, por lo que mejor me parezca, por lo que quema más rápido, sino de acuerdo a parámetros que no le causen daños a la planta. Porque hay situaciones en que aplicaciones excesivas de herbicidas queman por completo las malezas. Y al quemar por completo las malezas dejan un suelo desnudo, que cuando comienzan a haber precipitaciones o riego, pueden hacer surcos en el suelo, dejando expuestas las raíces. Y estas raíces expuestas se mueren. Por ende, el manejo de las malezas, sobre todo en las coronas, es muy importante para evitar dañar el sistema radicular. En este caso también hay que tomar en cuenta que hay malezas benéficas y perjudiciales. En el caso de las malezas benéficas, hablamos de las plantas de las leguminosas de cobertura, que la más comúnmente utilizada es la pueraria, puede ser mucuna. En este caso vemos que estas leguminosas van a estar en las interlíneas del cultivo. Son beneficiosas porque ellas pueden aportar nitrógeno. Están asociadas con una bacteria que fija el nitrógeno del aire. Por ende, no es necesario estarle poniendo ningún tipo de fertilizante a base de nitrógeno, sino ella simplemente lo toma del aire a través de las bacterias y lo entrega cuando las hojas van muriendo para que la planta los tome. Es importante por la incorporación de nitrógeno, pero también es importante porque ella puede aportar materia orgánica. Toda la hojarasca que se produce ahí, ella lo aporta al suelo y la planta lo toma. Además de eso, reduce la erosión porque la lluvia no puede caer directamente y no daña el suelo. Además que conserva la humedad. Por varias razones, las leguminosas de cobertura son importantes para el cultivo de palma aceitera. Pero además de eso hay benéficas. Hay plantas arbences que se llaman plantas nectaríferas, que están asociadas porque tienen una gran cantidad de flores o nectarios que producen néctar para los insectos. Estos de aquí pueden permitir que haya un equilibrio de insectos.
Es decir, hay una buena cantidad de insectos benéficos como son avispas o hormigas y estas pueden ser depredadoras o parasitoides de algunas plagas que pueden estar en el cultivo. Pero también hay malezas perjudiciales. En estudios que se hicieron aquí en el Ecuador en el año 2014, se hizo un levantamiento de las malezas que estaban presentes en las diferentes zonas del Ecuador y se pudo dar cuenta que muchas de ellas están relacionadas a la familia de las ciperáceas y de las poáceas. Plantas como Panicum o como Paspalum son plantas, son gramíneas que realmente causan problema al cultivo porque muchas de ellas pueden asociarse con insectos que son huéspedes de algún patógeno, como por ejemplo la marchitez letal. O hablamos de otras malezas que pueden ser productoras de látex, que pueden estar asociadas a insectos huéspedes de enfermedades como la marchitez sorpresiva. Es muy importante tomar en cuenta que estas malezas también tienen que ser manejadas. El manejo del agua, como les decía al inicio, no puede haber un manto freático alto. Caso contrario, vamos a tener inundaciones y daños en las raíces. Es importante hacer drenajes o monitorear la profundidad del manto freático en el suelo haciendo este sistema. Es un sistema simple en el cual se hace un hueco de 2 metros de profundidad, se mete un tubito que puede ser un tubo de PVC de 2 pulgadas, se le hacen muchas perforaciones y se lo mete y se lo rellena luego con un ripio para que el agua que está en el suelo pueda pasar a través de él. Con una regleta se lo puede medir y podemos determinar cuán profunda está la capa de agua. Y de esta manera podemos darnos cuenta si no está causando problemas sobre el sistema radicular. Es un sistema simple, un sistema barato que va a ser muy útil para determinar esto. Y en el caso de que hayan problemas de deficiencia del déficit hídrico, pues aplicar el riego. Esta es una sintomatología típica de una planta que está estresada por déficit hídrico. Muchas de las hojas no se abren, se quedan en estado de flecha. Es un mecanismo en el cual la planta se está defendiendo. Aquí les presento un cuadrito en el cual se ve la curva de precipitación, lo que les decía, el déficit hídrico que se puede presentar. Podemos darnos cuenta que la curva de precipitación aquí en la zona en donde nosotros trabajamos es muy alta durante los primeros 6 meses y prácticamente nula durante los últimos 6 meses. Es decir, en los primeros 6 meses puede haber inundación si no hay drenajes, pero en cambio en los últimos 6 meses puede haber déficit hídrico. Por eso es importante ya comenzar a hacer uso de riego, mediciones ya más específicas de la capacidad de campo en el suelo y la medición del manto freático. Con todo esto que hemos hablado, nosotros tendríamos que manejar la información, es decir, los datos de la cosecha para ver el rendimiento, lo que hablábamos para las dosis de los fertilizantes, por ejemplo, los datos biométricos, que son los datos que se relacionan al área foliar y la materia seca foliar, el dato de muestras foliares para ver cómo ha ido la concentración de nutrientes, pero además de eso también el censo de plagas y enfermedades. Esto se puede hacer estableciendo en el campo unidades de manejo agronómico, que pueden ser dentro de un lote, ir poniendo de una manera en zigzag diferentes plantas sobre las cuales se va a monitorear siempre tomando los análisis de suelo, los análisis foliares, los análisis de plagas, o también se puede meter este esquema que es un esquema de reloj en el cual nosotros vamos a tener 7 plantas sobre las cuales vamos a hacer las evaluaciones. Estos datos que podemos levantar en estas plantas van a ser muy útiles para tomar decisiones. Entonces, para finalizar, la palma es un cultivo a todo terreno. Lastimosamente aquí en el Ecuador al menos, mucha gente sembró palma porque habían otros cultivos que no se adaptaban muy fácilmente. O porque la palma lo veían como un buen cultivo porque no había robo. Pero esto hizo que muchas de las veces haya abuso del cultivo. Este señor Gill Banks dijo que la palma es un cultivo antiguo, es una especie que se adaptó hace muchos años atrás, tanto en África como en América, por eso hay la africana, la guinensis, y la americana, la oleífera, y que de cierta manera es un cultivo, entre comillas, no exigente. Por eso es que muchos palmicultores tienen sembrada su palma, pero solamente la podan, la chapean y la cosechan. No le hacen nada más.
Por eso es que se puede decir que no es exigente, pero asimismo, como no está siendo exigente, no está siendo productivo. Algo que yo siempre les digo y hago la comparación es, la palma es un deportista de élite. Un deportista de élite come lo mejor, la mayor cantidad de proteínas posibles, está siempre bien hidratado, está siempre bien entrenado, por ende, él rinde, gana medallas. Si la palma queremos que sea un deportista de élite, pero no le damos nutrientes, no le damos agua, no lo cuidamos, se enferma, nunca va a poder ganar medallas. Si nosotros queremos altos rendimientos, tenemos que manejarla la palma. Hay que tener mucho cuidado con el trasplante para que no haya mucho estrés. Hay que tener mucho cuidado con la sequía, porque si hay lugares en donde la sequía es muy larga, hay mucho baja del rendimiento, problemas con incendios en zonas donde la sequía llega a quemar completamente las malezas. Todo esto ha hecho que haya abuso sobre el cultivo. La palma es muy noble, la palma produce muy bonito, muy bien, tiene buenos rendimientos, pero si es que es bien manejada, ella puede ser mucho más productiva. Podemos llegar a tener potenciales de rendimiento muy altos, siempre y cuando le demos la cantidad de nutrientes, la cantidad de agua y además esté manejada con censos fitosanitarios adecuados. Pues básicamente eso es todo lo que les quería comentar. Como les decía, esta es información que son principios para la nutrición adecuada. Cada uno tiene que ser aplicado de diferentes maneras en diferentes lugares y muy específico para cada una de las plantas. Gracias. Doctor Vladimir, muchas gracias por su intervención. A continuación viene la ronda de preguntas para toda la audiencia, la que nos han hecho algunas personas a través del chat de la UMATA de Barranca Bermeja. Una de esas dice, al determinar un análisis foliar, ¿qué criterios se deben tener? ¿Qué criterios? Bueno, eso es muy amplio, ¿no? O sea, tener criterios, nosotros tenemos que analizar el contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, de azufre, de boro, para que con cada uno de ellos, relacionándolas con las tablitas que pudimos ver ahí, veamos cuál es la concentración óptima sobre la cual deberíamos estar trabajando y hacer los cálculos para que la planta llegue a ese punto. Caso contrario, la planta no va a estar en ese punto y no va a poder ser altamente productiva. De acuerdo, ingeniero. Otra pregunta, dice, ¿qué efectos tiene la nutrición vegetal versus la variabilidad climatológica? Bueno, ahí sería importante definir a qué se refiere con nutrición vegetal. O sea, ¿se refiere a lo que estamos haciendo como fertilización? Sí, probablemente sea por fertilización. Ya, me dice que qué efecto tiene la fertilización en este caso sobre Sí, las condiciones climáticas. Sobre las condiciones climáticas, sí, señor. Ya, eso es lo que yo les hablaba al final de las 4 R's de los requerimientos, hacer el momento adecuado. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos manejar, como la precipitación, por ejemplo. Nosotros tenemos que adaptarnos a las curvas de precipitación que pueden estar en cada zona. Y en base a eso, nosotros hacer los cálculos y saber cuándo vamos a aplicar. No podemos aplicar cuando hayan picos de precipitación muy altos porque todo el fertilizante se va a lavar. Pero tenemos que ponerlo en un momento en el cual haya humedad en el suelo, pero no haya tanta precipitación. Y además de eso, separarlos. Mientras más separado esté, es decir, mientras porciones más pequeñas de fertilizantes se aplique, la planta puede asimilarlos mejor. De acuerdo, ingeniero. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo mejorar el sistema radicular o radical de la palma? Bueno, eso tiene que hacer primero una práctica de observación. Tenemos que ir haciendo lo que se llama cateos o calicatas en el suelo para inicialmente definir si es que las plantas son jóvenes, no tienen problemas de plagas como zagalaza o como escama roja o como cochinilla. Si es que no hay presencia de estas plagas, nosotros lo que tenemos que hacer es darle las condiciones para que la planta genere más raíces. Esto lo podemos hacer aplicando materia orgánica, por ejemplo. Uno de los beneficios de la tusa. Ponemos tusa y la planta comienza a desarrollar mayor sistema radicular.
Podemos ponerle enraizadores a base de algas marinas, por ejemplo. Podemos ponerle, nosotros tenemos una investigación desarrollada con tricoderma. Tricoderma asociado con el raquis puede incrementar el sistema radicular sustancialmente. Pero todo esto viene dado también por una inspección. Toda la inspección que hagamos en el suelo para ver cómo están esas raíces, si es necesario hacer un control fitosanitario para ir eliminando las plagas y luego incorporar materia orgánica para que todo ese sistema pueda estar equilibrado. Porque recordemos que cualquier control fitosanitario con cualquier agroquímico va a causar problemas. Doctor, otra pregunta que tenemos acá dice, ¿sirve utilizar fertilizantes de liberación controlada para la fertilización? De hecho, es muy importante para evitar pérdidas y para ser más eficientes aplicar fertilizantes de liberación controlada, principalmente nitrógeno, que es uno de los compuestos que más se volatiliza o más se lixidia. Se puede hacer la aplicación, pero al final nosotros tenemos que hacer un balance para ver si ese nitrógeno que está siendo de liberación controlada está supliendo las necesidades de la planta. Caso contrario, nosotros tendríamos que aportarle, sea un fertilizante normal, aplicar nitrógeno mediante la urea o el nitrato de amonio para que esa planta pueda tener el requerimiento adecuado. Doctor, y la última que tenemos aquí, ¿qué es el índice de área foliar y para qué sirve? Ya, el índice de área foliar es una relación que tiene entre el área foliar y la superficie sobre la cual está sembrada una planta. Este índice es muy importante porque nos sirve para determinar cómo está desarrollándose la planta. Si un índice foliar se encuentra en el rango de 6, la planta está desarrollándose muy bien y va a tener todas las condiciones para que ella produzca, genere racimos que tengan un buen peso, que tengan una buena conformación. Si este índice de área foliar, esta relación es más baja, la planta se va a dedicar en cambio a producir hojas, a generar estructuras de la planta, área foliar, y por ende va a dejar de producir racimos. En cambio, si es muy alta, lo que la planta va a hacer es dedicarse a alimentarse, o sea, va a comer toda esa glucosa para generar estructuras. Por eso es muy importante, es un valor que no se ha tomado en cuenta mucho, pero que realmente si se comienza a medir este tema del área foliar y se calcula el índice de área foliar, podemos tener un dosel que se llama toda la cantidad de hojas más adecuado. Bueno, muy bien, ingeniero Vladimir, ha concluido la etapa de preguntas. No nos resta más sino agradecerle a usted por su ayuda, por sacarnos este ratico para estar con nosotros. Cabe resaltar que el doctor Cristian tuvo que retirarse, pues está realizando una gestión en este momento con algunas otras personas del ministerio, entonces para conseguir recursos, y le deja muchos saludos y le pide que nos disculpe con usted y con la audiencia. Pues cabe resaltar que él está muy conforme con lo que aconteció hoy acá y que está muy agradecido por su ayuda, su colaboración y todo su empeño en lo que nos pudo acompañar en el día de hoy. Con gusto. Entonces, bueno, darle un saludo a la audiencia que nos acompaña en este momento. Sin duda, pues estos temas que han sido tocados son y serán de gran ayuda para todos nuestros productores agropecuarios. Nos despedimos, pues, sin antes invitarlos para el próximo miércoles a las 7 de octubre a las 5 de la tarde, en la cual trataremos el tema de higiene e inocuidad de alimentos con el doctor Miguel Martínez Torres, que él es doctor y es especialista en este tema. Ingeniero Vladimir, por favor, le cedo a usted para que despida la charla de hoy, por favor. Claro, muchas gracias. Sí, quiero extender mi agradecimiento a ustedes por la invitación. Espero que mucha de la información que se haya podido dar aquí tal vez no haya sido muy cansona, muy engorrosa y que pueda ser aplicable. Sin duda alguna, si tienen alguna inquietud,
algún tema en específico, que tengan alguna duda, pueden consultármela sin ningún inconveniente. El objetivo siempre va a ser transmitir que la información se pueda difundir de una mejor manera para que se pueda aplicar en el campo y cada agricultor pueda tener los mejores rendimientos y por ende el mejor estilo de vida que pueda tener. Así que muchas gracias por sus invitaciones y espero que toda la gente haya recibido esto de una manera muy, muy buena. Sí, doctor, otra cosita, me comentan también que están interesados en tener la ponencia, ya lo habíamos hablado al principio, nosotros la pueden enviar en un PDF y nosotros la trasladaremos a las personas de la audiencia. Adicionalmente, cabe resaltar que las personas que están inscritas dentro del listado, le vamos a enviar el certificado de participación y también vamos a esta ponencia queda grabada en nuestras redes sociales en YouTube. Entonces, bueno, también pueden consultar, estaremos enviando estos links para que la gente pueda revisar nuevamente toda esta información. Entonces, no resta más sino dar muchas gracias a toda la audiencia, al doctor Vladimir, y bueno, esperamos verlos pronto nuevamente. Nos vemos en 8 días con más charlas de interés agropecuario. Claro que sí, muchas gracias. Gracias.